Mis estimados hermanos, muy buenas noches a cada uno por nombre, que el Señor me los bendiga. Qué gusto volverles a saludar aquí en estos martes de estudio bíblico de Apocalipsis. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Entonces vamos a dar inicio en el nombre del Señor. Yo quiero orar antes de poder comenzar, ¿verdad? Porque es necesario de que pedirle la dirección a nuestro Señor. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, que habitas en el cielo y en todo lugar, Padre, te damos gracias, Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra es poderosa, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor, y yo sé que en cada estudio, Padre, que hemos llevado a cabo, Señor, el respaldo de tu Espíritu Santo haya estado, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno por nombre de mis hermanos que se van a conectar en esta preciosa hora, y que por sobre todo seas tú, Señor, el que se glorifique y que hable a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, tuya la honra, tuya la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga nuevamente. Vamos a continuar en el nombre de Jesús, y este es nuestro tema número 3, aquí siguiendo en avance de lo que es el estudio de Apocalipsis. Hoy pues es la cita bíblica, va a estar en Juan, perdón, en Apocalipsis de Juan, capítulo 1, del versículo 9 al 20, vamos a estar, mis hermanos, porque qué grande y maravillosa es la palabra, el poderla seguir aquí en el nombre de Jesús y recibir la bendición definitivamente, mis hermanos, para que tengamos ese entendimiento que el Señor nos quiere dar y que nos quiere hablar en estos postreros tiempos o tiempos futuros, como quieran verlo, mis hermanos. Amén. Entonces vamos a dar inicio. Voy a leer acá el primer versículo. Versículo 9 del capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. El apóstol Juan acá empieza haciendo referencia en dónde se encontraba él. En la isla de Patmos. Es una isla rocosa que se encuentra aproximadamente de 90 a 100 kilómetros desde el área de Éfeso. Tiene una extensión también aproximada de 40 kilómetros cuadrados, y que esta isla pues es parte hoy en día de Grecia. Y ahí pues se llevaban a los esclavos, a todos los que eran presos, se podría decir, los llevaban a trabajar ahí a esas minas, porque como si bien es cierto, esta isla era rocosa, pero ahí lo tenían al apóstol ahí injustamente preso, ¿verdad? Por predicar la palabra. Pero cuán glorioso, mis hermanos, ver acá el testimonio de él. Imagínense diciendo que era copartícipe de la tribulación en el reino y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, porque ciertamente él podía estar preso, pero la palabra nunca iba a estar presa, y eso es lo más glorioso y lo que yo veo aquí, mis hermanos, porque la palabra, siendo revelada a este siervo, estaba a punto de descubrir algo maravilloso, tener ese encuentro con el Señor, eh, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a seguir leyendo. Dice que por la palabra estaba preso, y ciertamente ahí lo tenían aprendido a este siervo. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y empieza a numerar las 7: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias que estaban ahí en la región de Asia Menor, pues hoy más conocido como Turquía, ¿verdad? Esas iglesias estaban ahí
en Turquía, si usted lo quiere ver actualmente, en la posición geográfica. Y lo que me llama aquí la atención es también que yo soy el alfa y la omega, ya se los había dicho en el versículo 8, ya le había hablado esa voz a este siervo. Y, y también me llama mucho la atención la forma que lo describe, ¿no? Que dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice. Miren qué grande y maravilloso. Parecía algo simbólico a lo que pasó en el libro de Números. Ahí hay así convocaban al pueblo, va con trompetas para congregarse en el tabernáculo. Y aquí no era la excepción de cómo podía describirse, pero no era una trompeta física, no era una trompeta en la cual alguien la estuviera sonando por ahí, pero aquí mis hermanos, la voz de Dios era la que estaba empezando a sonar, porque ahí dice, posterior a la trompeta, dice, escuchó una gran voz y escribe. Entonces el Señor a cada uno, como dice, al sonar la trompeta, dice que nosotros vamos a resucitar en un tiempo futuro. Pero, ¿cómo va a ser ese sonido? ¿Será que todos lo van a oír o solo los escogidos de Dios? Yo creo fielmente, mis hermanos, que los únicos que vamos a escuchar esa trompeta de Dios, ese tronido, o como usted quiera interpretarlo, porque puede ser incluso hasta un tronido del cielo que pueda haber, pero que solo nosotros como hijos de Dios vamos a escucharlo, esa trompeta. Entonces, aquí esa voz de estruendo que se le presentaba a este siervo y nuevamente le dice, va, yo soy el alfa, yo soy el primero y el último, ¿verdad? Ya les describía yo que era el alfabeto griego, cuál es el alfa, la primera letra y el omega es la última, vamos a decir A a la Z en nuestro alfabeto o abecedario. Entonces, reconocemos la grandeza de nuestro Señor, mis hermanos, porque si Él es el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, como dice su palabra, la grandeza de Dios se extiende, mis hermanos, desde la eternidad hasta la eternidad, porque el Señor, para Él no hay límites, mis hermanos. El Señor, para Él es un día como 1000 años. Y entendemos aquí, mis hermanos, y les vuelvo a repetir, aquí vamos a escuchar la trompeta en aquel día que Él venga por segunda vez, los hijos de Dios escucharemos. Sin embargo, para el mundo secular, para el que no le conoce, va a ser algo extraño. Ni se van a, y va a pasar desapercibido. Tal vez solo se oirán las noticias del arrebatamiento, pero Dios va a estar llamando a su pueblo. Amén. Entonces sigamos leyendo, mis hermanos, si no el tiempo transcurre. Y entonces aquí ya es un preámbulo para lo que les iba a decir a las 7 iglesias que están ahí en Asia Menor. Amén, ya se las vuelvo a describir y en los siguientes episodios pues vamos a ir viendo una por una el mensaje que Cristo les dio a cada iglesia. Veamos aquí pues, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, dice. Y aquí los 7 candeleros vuelve a hacer referencia a las 7 iglesias, como ya se las leí y se las vuelvo a repetir: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de ellas iba a tener un mensaje distinto, pero que se relacionan, mis hermanos, con la iglesia de hoy. Y ahí, como les digo, vamos a ir viendo el mensaje de cada una, pero que también va a hacer reflexionar. No es porque una iglesia se crea más perfecta de otra, sino que tiene que atender cuando el Señor le habla, cuando el Señor lo reprende, cuando el Señor lo bendice también, ¿verdad? Porque el Señor al que ama disciplina, igual como usted a sus hijos los disciplina porque los ama. Entonces, ahí vamos a ir escuchando, viendo cada uno de estos mensajes. Entonces, ahí dice, esos 7 candeleros representan, como les vuelvo a repetir, las 7 iglesias. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Amén. Pausemos aquí por un momento.
aquí ya se está representando, aquí ya se está presentando quién le está hablando a este siervo. Nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí vemos que por ejemplo, el cabello, dice que sus cabellos eran blancos, representan esa autoridad de él, mis hermanos. Representa, cualquiera puede decir, que los cabellos blancos, para alguien que ve usted tal vez o tiene algún abuelito o su papá que ya tenga su pelito blanco, no es señal de burla tampoco, porque eso significa que ha llegado a una etapa mayor de la cual tal vez tiene mucha experiencia y qué consejo darle. Entonces, representa, mis hermanos, que el Señor es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Significa una, una esplendidez. Recordemos que también los vestidos eran blancos, como dice, sus ojos como llama de fuego. Dice, sus cabellos, su cabeza y sus cabellos eran blancos. Entonces, aquí mis hermanos señalan un sacerdote y Jesucristo ahí mismo como juez. Aquí ya se está presentando ya no como el cordero que vino a entregarse por amor a usted y a mí y a todos los pecadores. Él ya no se presenta aquí como alguien que iba a sufrir nuevamente. Aquí se presenta ya nuestro Señor Jesucristo y está a las puertas como un juez. Pero un juez que viene a hacer justicia, no a nosotros, porque nosotros ciertamente llegamos al arrepentimiento y tenemos mucho que agradecerle al Señor por su favor. Pero Él está presentándose aquí como ya el juez que va a dictaminar el juicio para este mundo. Si ustedes lo ven, si seguimos leyendo, dice sus pies semejantes al bronce, refulgente como horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tal vez muchos dirán o tal vez se preguntaron en algún momento, Señor, pero si existieras tú ya hubieras terminado la maldad, pero Señor, ¿por qué tanta violencia? O tal vez, ¿por qué tantas personas que mueren inocentes y tú no haces nada? Pues créanme, mis hermanos, que el Señor, como dice su palabra, viene pronto. Ciertamente se ha retardado, pero no es un retraso, como les digo, que nosotros tendríamos que cuestionar que por qué no viene el Señor, si al final de cuentas no somos quien para decidir lo que Él ha hecho en las vidas, sino que Él no ha venido porque espera que muchos todavía se arrepientan y todavía no es el tiempo para algunos. Y recordemos que el tiempo en la eternidad es indefinido, mis hermanos. O sea, el tiempo para nosotros parece que el Señor se fue hace 2000 años, pero ese tiempo realmente ha sido de gracia para todo aquel creyente que ha llegado a los pies de Dios. Entonces, si ya vemos aquí como ya un Cristo que se nos está presentando como alguien que va a juzgar al mundo, nosotros como iglesia debemos seguir estando preparados, seguir predicando, seguir llamando al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que muchos no sufran ese juicio. Y ahí, como les digo, más adelante vamos a ir viendo cada uno de esos juicios y todos los símbolos que acá hay en la Biblia, ¿va? Los 4 jinetes, las trompetas, los sellos y todo eso que el Señor, por eso hay un canto que dice, eres tú digno de abrir los sellos, pero ¿quién es digno? Nadie, mis hermanos, solo nuestro Señor Jesucristo puede abrir esos sellos y derramar el juicio sobre este mundo, porque nadie, ninguno es digno, solo nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí la autoridad que es representada, todos estos, el vestido y todos estos símbolos, mis hermanos, son de autoridad, de sacerdocio. Nuestro Señor es el sumo sacerdote, es el rey de reyes y señor de señores. Nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes, pero porque Él nos da la autoridad y nos llama así, porque le glorificamos y le exaltamos a Él. Amén. Entonces ya vemos la autoridad de nuestro Señor y no es una debilidad ya que muestra el Señor, sino que muestra su autoridad. Amén. Sigamos leyendo aquí. Dice que sus pies semejantes al bronce. ¿Cuánto no caminó el Señor
y a sus discípulos les lavó sus pies, tal vez en muchos lugares eh, difíciles se entierraban sus pies, el Señor, símbolo de señorío, les lavó sus pies como su siervo, ¿verdad? Porque el que dice que el mayor es el que sirve, dice la palabra, ¿va? Y él les estaba dando una lección a ellos ahí. Entonces, su voz como estruendo muchas aguas. Yo a veces cuando voy, por ejemplo, al mar y oigo, por ejemplo, el ruido de las olas, se oyen unos tronidos ahí y digo yo, Señor, y me ponía yo a reflexionar una vez, ¿verdad? Dije, Señor, si este siervo estaba cabal ahí en esa isla de prisionero y tú le hablaste y, y yo veo que tu voz se manifiesta en la naturaleza y no digamos en el bravido del mar que puede hablar, pero esa voz espiritualmente aquí, como dice el siervo, él estaba en el espíritu, o sea, él estaba en una dimensión que solo Dios y cada uno de nosotros que conocemos la relación con Él podíamos entender, ¿verdad? Como por ejemplo lo que pasó en el día de Pentecostés, que cayó el Espíritu Santo y se volvió ahí algo maravilloso, lindo, especial, porque muchos hablaron en lenguas que nadie entendía, pero había un lenguaje especial del cielo dándoles ahí. Entonces, aquí ese estruendo de muchas aguas me hace reflexionar a mí y decir, bueno, Señor, esa, ese tronido de las olas, pareciera que tú eres el que habla, ¿no? Y a este siervo pues le habló ahí en la orilla del mar para darle ese gran, precioso mensaje de esa visión del, del futuro de la humanidad. Amén. Sigamos aquí leyendo, mis hermanos. Vamos a ver, el símbolo de sus pies dice que anduvo por las pruebas, las limitaciones de su vida terrenal. ¿Y quién? ¿Y quién pudo dar ese ejemplo como nuestro Señor? Él anduvo predicando, llevando su ministerio. Y tal vez por eso el bronce es así como cafecito, ¿verdad? Entonces, los pies del Señor, mis hermanos, recorrieron las ciudades de allá en Jerusalén predicando. Y, y por eso es que también este siervo, como dice al principio, es copartícipe de la tribulación. ¿De cuál? Porque por esa persecución que ahí vimos en el estudio, en los estudios anteriores que había, ¿va? Los siervos que los perseguían y los mataban. Y este siervo, pues gloria a Dios, no lo mataron, pero sí fue condenado a esa prisión ahí en Patmos. Pero Dios es el que tiene el control de todo, mis hermanos. Él dejó escrito sus palabras porque tiene un propósito para no solo para los hermanos que ya creyeron, sino que los que nosotros estamos hoy, mis hermanos, atendiendo la palabra y creyendo las promesas de nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga ahí cada uno. Veo mi familia que está conectada, ¿verdad? Ahí veo varios hermanos conectados, ¿verdad? Se me perdieron ahí entre la pantalla. Dios les bendiga ahí. También a vos, Tony. Dios te bendiga ahí. A Giovanni, vi a alguien conectado ahí. Mi hermano Fausto, mi hermana Ofelia, Dios les bendiga. Veamos, pues entonces, sigamos leyendo. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, dice. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vean cómo viene el Señor. Ya, como les digo, ya un Señor, nuestro Señor Jesucristo ya vestido de majestad, de autoridad, de juez para este mundo. Y dice que en su diestra, la mano derecha dice que es señal de autoridad, 7 estrellas de su boca, salía una espada aguda de 2 filos. Entonces las estrellas aquí simbolizan unos ángeles o mensajeros que habían en cada iglesia. También podría representar los 7 líderes que tenía cada iglesia. Pero aquí si lo vemos espiritualmente, se considera que fueron ángeles los que están representando estas 7 estrellas en cada iglesia que vamos a hablar aquí. Porque son 7 iglesias. Recordemos, mis hermanos, que en la época antigua el Señor pues se hablaban los profetas, pero también en un momento determinado envió ángeles a llevar mensajes determinados. Uno de ellos identificable, por ejemplo, el ángel Gabriel, que le llevó el mensaje a María, a José, de lo que iba a usar a ellos de instrumento.
Aquí no se nos da nombres de ángeles, pero sí se nos hace referencia a esas 7 estrellas que son mensajeros de Dios. Y el Señor tiene una infinidad de ángeles y las huestes celestiales, ¿verdad? Que el Señor tiene, es un ejército grande y nosotros nos vamos a unir algún día a eso, en esa trompeta final, mis hermanos. Entonces, aquí dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Y cuál es esa? No, no es una espada eh, literal, se podría decir. Es una espada espiritual, porque es comparada, mis hermanos, a la palabra. ¿Qué es aquí la espada de 2 filos está representada? Primero, por la palabra. La palabra es la que quebranta, la palabra es la que nos hace el llamado al arrepentimiento, la palabra es la que nos muestra el reino de Dios, la palabra nos muestra que hay un camino, ahí está la verdad y la vida que es a través de Cristo, la palabra nos reprende, la palabra nos aconseja, la palabra, mis hermanos, nos da una serie de pasos para poder seguir al Señor, pero así como es una palabra de salvación, también lleva el otro filo, es el juicio para todo aquel que no quiso aceptar la palabra de Dios. O sea, por eso se refiere aquí a espada de 2 filos, porque la palabra nos llamó con amor, pero ahora viene la otra contraparte, el otro filo que lleva a juicio a todo aquel que nunca quiso nada de Dios. Entonces, pero el Señor es justo, mis hermanos. El Señor ha dado su palabra y no quiere que nadie se vaya al infierno, sino que lo que quiere Él es que le sigan buscando de corazón para poder llegar y ser un día partícipe del ejército celestial. Amén. Yo quiero tener aquí una cita auxiliar, mis hermanos, en Romanos 8:17, si usted me puede acompañar ahí. Romanos 8:17 dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces la gloria venidera es algo glorioso y maravilloso. Cristo pudo vencer la muerte. Amén. O sea, al paso de que Cristo llegó a la tumba no fue para siempre, fue solo para demostrar su poderío y majestad, en el cual Él venció la muerte para darnos vida y vida eterna. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo acá una palabra poderosa y maravillosa. Amén. Entonces, si ya vemos aquí que los ángeles representan cada iglesia, entonces, cada ángel se iba a encargar a través de este siervo Juan de poder llevar un mensaje a cada una de ellas. Amén. Entonces la espada, como les vuelvo a repetir, es un símbolo de autoridad, para bien o para el que no quiera, para mal. Pero el Señor nos está llamando a escoger la vida, o sea, el bien. Que nosotros necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Y esto es para todos, mis hermanos. Aquí la palabra nos motiva hacia eso. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es preciosa, mis hermanos. Este capítulo de Hebreos, si usted tiene tiempo de leerlo, léalo, porque ahí habla de la autoridad de Dios y de las bendiciones que Él tiene para nosotros, mis hermanos. Entonces, nosotros estamos llamados a caminar con el Señor, a ser copartícipes, como mi hermano apóstol Juan aquí lo está exclamando. Yo soy copartícipe de la tribulación de Cristo, ¿sí? De la tribulación que ustedes están teniendo ahorita. Miren, mis hermanos, no sabemos qué nos depara en el futuro. Yo sé que el futuro ahorita, hasta hoy, es incierto.
No sabemos si el Señor pueda venir el otro año, no sabemos si puede ser el siguiente, pero ya hay señales, mis hermanos, ya hay señales. Y parte de esas señales pareciera que fueran ya como símbolo del juicio de Dios, pero ahí vamos a ir viendo poco a poco qué la palabra nos depara. Porque es muy interesante estar preparados. Preparémonos, mis hermanos, para el encuentro con el Señor, porque tenemos ese tiempo todavía, ese tiempo de la gracia de Dios que nos ha puesto a nosotros, mis hermanos, para poder seguir predicando su palabra, y mientras hay vida y esperanza, y nosotros, mis hermanos, estamos llamados hacia eso. Entonces, la iglesia, aquí vamos, ahí más adelante vamos a ver el mensaje de cada iglesia, pero debemos de tomarlo nosotros como de aplicación personal. Y eso ahí vamos a ver cada mensaje a cada iglesia, porque ahí va a hablar de las virtudes, de las debilidades, las cosas que se están haciendo mal, y que muchas iglesias hoy en día han caído en ello, pero que también el Señor llama a que se arrepientan, a que busquen su primer amor. Y esto es, como les digo, solo es un adelanto de lo que Dios nos va a ir hablando a través de estos mensajes, ¿verdad? Porque el Señor nos hace reflexionar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Entonces aquí el ojo de Dios está sobre el pueblo, sobre nosotros, pero también está puesto su mirada en el juicio. Y que nosotros, mis hermanos, vamos a ser sacados de eso. Yo les quiero leer una figura de Cristo que está en Daniel. Así rapidito, ya con esto voy a ir finalizando, mis hermanos. En Daniel 7, 9, que aquí nos hace referencia al anciano de días. Dice, estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Entonces, el símbolo del pelo blanco no es algo que nos simbolice una vejez, ahí mala vida, no. Simboliza la autoridad de Dios, y hasta dónde, mis hermanos, la pureza. Si el blanco representa pureza, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, ¿quién como nuestro Señor Jesucristo, que representa todo para nosotros? Y aquí ciertamente en la palabra dada a Daniel, pues aquí estuvo sellada, y ya en Apocalipsis ya revela, ya es levantado el velo ahí. Entonces el anciano de días es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces el Señor viene con autoridad. El Señor nos habla, mis hermanos. Y así como le habló a este siervo, nosotros, mis hermanos, debemos estar agradecidos con el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ver así rapidito Isaías 11, vamos a ver ahí rapidito, mis hermanos, porque el tiempo ya se me está agotando. Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus cinturas. Amén. Yo tengo otra cita aquí, mis hermanos, que no quiero pasar por alto, referente a la trompeta. Vamos aquí a número 10. Así rapidito, hay varias citas, mis hermanos, pero yo quiero puntualizar aquí en Números capítulo 10. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos, y cuando las tocaren toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Vean, entonces el Señor nos está convocando, mis hermanos.
y nos va a convocar algún día a unirnos a su ejército celestial. Pero debemos de continuar siendo fieles a la palabra del Señor y seguir, mis hermanos, las instrucciones de Él y cómo nosotros debemos avanzar en su palabra. No nos debemos de quedar estancados, mis hermanos. Debemos avanzar hacia el propósito que Dios quiere darnos. Entonces, la otra semana vamos a empezar a ver en el nombre de Jesús el primer mensaje a las iglesias, ¿verdad? Porque ahí vamos a ir viendo las virtudes, las debilidades, el consejo, la reprensión y todo lo que el Señor le va a ir dando a su pueblo. Entonces aquí quedamos, vamos a seguir leyendo, mis hermanos, y con esto vamos a ir terminando. Ya es el versículo 17. Dice: cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Él está volviendo a repetir: yo soy el alfa y el omega, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vean que el Hades era representado en el Antiguo Testamento como el lugar de los muertos. Y aquí dice que el Señor estuvo entre los muertos, pero ya el Señor ya le arrebató las llaves de esas llaves de la muerte y del Hades, ya se las arrebató a Satanás el día que él murió y resucitó en la cruz. Porque esto, mis hermanos, el Señor tiene el control. Cuando usted ya le aceptó, ya tomó el control de su vida. La muerte física ya no ya queda a un lado, ya pasa a segundo plano, sino que la muerte pasa a ser vida, porque esa vida solo la da Cristo. Aparentemente todos podrán decir, ¿va?, y ahí hasta le cantan en el mundo, ¿va?, que la vida no vale nada, pero sí vale, y vale mucho cuando Cristo toca la puerta, cuando Cristo ya tiene la llave de la vida. Que aunque partamos de este mundo, mis hermanos, tenemos la confianza, la certeza que estamos con Él. Y entonces esas almas que el diablo se quería llevar al infierno o al lugar de los muertos, ya ha sido quitada a Satanás. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque ya Cristo ha dado la victoria sobre toda muerte. Amén. Entonces ya Cristo tiene en su control cada una de nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, si usted le ha aceptado al Señor, el Señor tiene la llave. Nadie puede abrirla, ni el mismo Satanás. Si esa llave la tiene Cristo y usted se ha entregado a Él, créame que Satanás huye, porque el nombre de Jesús es poder, mis hermanos. Sigamos leyendo. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. A mí me gusta esta frase, esta palabra que aquí le da a este siervo, ¿va? No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, más aquí que vivo. Y así mismo los que vivimos en Cristo tenemos vida. Y aquí, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Amén. Dice: entonces escribe, gloria a su nombre, ¿va? Porque este siervo en el espíritu parecía que, por eso dice que él cayó como muerto, el versículo 17, pero yo me imagino que ¿quién no va a caer delante de los pies del Señor, mis hermanos? Y este siervo que cuando estuvo caminando de discípulo con el Señor, dice que era el discípulo amado, dice aquí en su palabra, en Juan 13, dice en Juan 13, 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Y quién era ese discípulo? El apóstol Juan. ¿Y ahora qué estaba? Caendo a sus pies, como desmayado, pero en el espíritu conectado, y una conexión, mis hermanos, que iba a llevar a cabo el poder escribir esta palabra tan linda y maravillosa. ¿Y quién no va a caer a los pies del Señor, mis hermanos? Yo creo que el poder de Dios es tan grande que incluso en la iglesia, cuando Dios nos toca, mis hermanos, ¿quién no ha recibido ahí
una palabra de Dios en su vida y tal vez usted de repente ha caído, ¿va? Pero no en el pecado, ¿va? Sino que ha caído en el Espíritu de Dios y no necesita, cuando el poder de Dios está, el Espíritu Santo está en la congregación, mis hermanos, no necesita ni que nadie lo empuje a uno, sino que uno solo ahí, mis hermanos, derrama su vida delante de Dios y se postra delante de Él. Entonces, aquí, ¿quién no? Imagínate, yo me pongo a pensar si hubiera estado en el lugar del apóstol Juan, tal vez me hubiera quedado desmayado de una vez en la presencia de Dios, pero aquí hay algo tan maravilloso que el Señor le dijo que escribiera. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces ahí está el futuro, mis hermanos, el futuro que nos espera, el futuro que empieza a escribir este siervo para bendición nuestra. Y esas palabras empieza a escribir. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las siete iglesias, dice ahí. Amén. Entonces aquí nos da la respuesta, ¿no? Los ángeles son las 7 estrellas que están que van a estar en cada iglesia, en cada de las que ya leímos al principio, ¿vale? El versículo 11, ahí están el mensaje a las iglesias. Pero de aquí a partir del capítulo 2 y 3 se les da el mensaje a cada una de ellas. Entonces, ya el misterio aquí ya revelado, ¿no? Son los ángeles y los 7 candeleros, y en medio de esos candeleros está nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se representa como candeleros a las iglesias? Porque hoy nosotros llevamos la luz, pero porque tenemos la autoridad de Jesús. Si Jesús es la luz, nosotros como candelero, por eso es que Él está en medio de esos candeleros, porque Él es la luz suprema. Y mientras tanto, tal vez nosotros somos unas velas pequeñas, pero eso representa también la autoridad de nuestro Señor para que nosotros podamos y llevemos la palabra del Señor. Entonces aquí las 7 iglesias, este mensaje que va acá, estos ángeles que están puestos en cada iglesia, aquí son representados. Y 7 candeleros que has visto ese. Entonces, aquí denota mucho la autoridad de Dios, mis hermanos. Entonces, yo en el nombre de Jesús la otra semana, pues ya empezamos con lo que es el mensaje a Éfeso, ¿verdad? El capítulo 2. Ahí hay varios mensajes. Y terminarán estos mensajes en todo hasta el capítulo 3. Y ahí vamos a ir viendo cada mensaje que Dios le dio a las iglesias. Entonces yo les voy a pedir, mis hermanos, que cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios porque seguimos viendo las maravillas grandes de Dios y vamos a seguir viendo. No importa que estemos en pandemias y que digan que viene una segunda ola y que hay terremotos. Incluso la semana pasada hubo un terremoto precisamente aquí, en este lugar en Turquía, donde se les fue dado este mensaje a las iglesias. Hubo un terremoto la semana pasada. Y terremoto que botó varios edificios. Usted no ha visto la noticia, yo lo invito a que la busque ahí, terremoto en Turquía. Y muchos edificios cayeron y carros destruidos. Y digo yo, bueno, la palabra anduvo iluminando mucho en ese tiempo. Sin embargo, la palabra ya no se quedó solo ahí. La palabra ha recorrido el mundo entero. Y ahora, mis hermanos, nosotros como el pueblo gentil, estamos, como se dice, bendecidos en el Señor porque Él nos ha dado el privilegio también de que la palabra llegue a todo el mundo. No solo se quedó ahí, porque la palabra, como les vuelvo a repetir, ciertamente este siervo estuvo preso ahí de esclavo, quebrando piedras y siendo tratado mal, y tal vez no comían y los tenían ahí con grilletes. Y realmente los presos, mis hermanos, por eso dice que él era partícipe de la tribulación, porque era triste estar preso ahí. Imagínense dormir entre sus propias, porque obviamente las necesidades fisiológicas, no crean ustedes que había baño ahí, casi todo estaba ahí cerca y la verdad que era algo muy difícil vivir en ese ambiente. Sin embargo, Dios tiene siempre un propósito para la vida de cada uno. Y yo sé, mis hermanos, que Dios tiene también un propósito para su vida y la mía. Amén. Entonces, oremos, mis hermanos, para quedar despedidos y bendecidos, y yo les invito un momento que cerremos nuestros ojos. Amén. Bendiciones ahí mi hermano Rodrigo, ahí que se conectó, y mi hermana
Auri, ahí Dios me le bendiga, y mis demás hermanos que ya los vi que se integraron, que Dios me los bendiga ahí también. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Rey y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tu mensaje es bello, precioso y maravilloso, Padre. Tu palabra, como vimos aquí, es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, donde uno lleva la bendición y el otro lleva el juicio, Padre, pero sabemos que nosotros queremos y anhelamos la bendición, Señor, como pueblo tuyo, Padre Santo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos por nombre que sea conectado en esta hora, Padre Santo, porque yo sé que tu palabra es poderosa, tu palabra es grande, que toca nuestros corazones, Padre Santo. Y gracias, Señor, por utilizarme como medio de bendición, Padre, porque yo sé que tu Espíritu Santo siempre ha sido nuestro respaldo, bendito Dios, porque yo no soy el que hablo, sino que eres tú a través de tu palabra, Padre. Gracias, bendito Dios, y síguenos preparando, Señor, y que en cada estudio bíblico que vayamos desarrollando, Padre, por sobre todo tú seas el que reciba toda honra, toda gloria, todo honor y todo reconocimiento, Padre, porque eres digno de suprema alabanza, Señor. Siempre yo honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, que Dios me los bendiga, me les guarde, mis hermanos, y que la paz de Cristo more y reine en sus corazones. Amén. Entonces, nos vemos en la próxima, mis hermanos. Que Dios me les bendiga.